El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. La corrupción le resta oportunidades a un país entero. Pero cuando elegimos la transparencia, abrimos caminos para todas y todos. Este 18 de agosto y todos los días, súmate a la lucha nacional contra la corrupción. No guardes silencio, sé parte del cambio y denuncia cualquier acto irregular que conozcas a través de la línea nacional 157 o el portal anticorrupción PACO. Contigo, en Colombia, la lucha contra la corrupción avanza. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Este gobierno ha bajado en 1.900.000 personas las que viven en riesgo alimentario. Número importante, pero insuficiente. Hay 2 millones de personas sintiendo hambre en Colombia. Nosotros redujimos en este gobierno esa cifra en 200.000 personas. Para este año que medimos pobreza monetaria en 2024 logramos un mínimo histórico desde que esta cifra es comparable, es decir, desde 2012, y esta es una muy buena noticia para el país, haber alcanzado 31,8% de prevalencia en la pobreza monetaria del total nacional, pero también mínimos históricos cuando lo miramos por otros dominios geográficos. Alcanzar también en otros dominios geográficos como los centros poblados y rurales dispersos, en los que alcanzamos una incidencia de 42,5%, también un mínimo histórico desde que tenemos la serie, y 28,6% para las cabeceras. El primero se asocia con los centros rurales, el segundo con los urbanos, entonces aquí tenemos esta muy buena noticia para el país. Mínimo histórico en la pobreza monetaria del total nacional, pero también para las cabeceras y los centros poblados y rurales dispersos. E incluso cuando contrastamos con el año 2023, encontramos que esa caída en ese último año también es estadísticamente significativa. Entonces no solamente tenemos mínimos históricos, sino que también la caída en el último año fue estadísticamente significativa para los 3 dominios. Nosotros vemos que la tendencia de la pobreza monetaria viene cayendo en el total nacional después de la pandemia. Recordemos que en la pandemia pues muchas personas la pasaron muy mal, hubo un crecimiento sobre todo en las cabeceras, llegó a su máximo histórico 41,5 en cabeceras, esto impulsa el total nacional a 43,1. Sin embargo, en lo rural no es el máximo histórico para ese año alcanzó 48,6. Desde entonces vemos una tendencia clara a la baja, año tras año. Desde el 2021 vamos viendo un decrecimiento en la pobreza monetaria, pero no, allí es muy importante recalcar, por ejemplo, 2021 en los centros poblados y rurales dispersos alcanzó 48,5 y ahorita estamos ya en 42,5, entonces son 6 puntos porcentuales que se le ha ido ganando precisamente en estos territorios donde la incidencia de la pobreza es mayor que en los centros urbanos. Centros urbanos 2021 alcanzó 37%, otra vez, ahora ya estamos por debajo del 30, 28,6%. Bien, estamos viendo unas variaciones que son muy importantes. Tomemos los 3 últimos años. En el total nacional teníamos que la población estimada en situación de pobreza monetaria alcanzaba 18.332.000. Para el 2023 ya 17,5 millones y para el 2024 16.238.000. Solamente en este último año la variación es de 1.267.000 personas. Cabeceras, también recordemos que el grueso de la población colombiana vive en las cabeceras. Cerca del 80% de la población vive en las cabeceras y asimismo vemos esta cifra. 13.023.000 encontrábamos en 2022,
12.389.000 en el 23 y ya 11.268.000. Es decir, en este último año también vemos 1.121.000 de variación negativa o de contracción. Y en centros poblados y rurales dispersos, en el 2022 alcanzamos 5.309.000, en el 23 5.116.000 y para el 24 ya 4.970.000. En este último año una variación de 146.000 personas en negativo. Para nosotros es muy importante resaltar que el DANE se dedica a la fabricación de la cifra. Nosotros no hacemos ningún análisis a profundidad ni estudios de causalidad, sin embargo nosotros sí podemos a partir de nuestras cifras pues ir guiando y dar algunas estadísticas que son las que presentamos precisamente para que quienes toman las decisiones, quienes sí hacen estos estudios, los analistas, los académicos pues puedan también guiar sus estudios hacia allá. Tenemos entonces varias desagregaciones que nosotros mismos hemos presentado. Hay una que es típica y tradicional de quienes hacen estos estudios de pobreza, que es una descomposición de la diferencia en la incidencia de la pobreza monetaria y monetaria extrema. Cuando vemos esa descomposición de la pobreza monetaria, lo que estamos viendo es que la línea de pobreza, que es lo que se asocia a los precios, pues le está poniendo. Y esto tiene todo el sentido. Venimos teniendo unas inflaciones que están todavía en positivo, por eso tanto a nivel nacional como en las cabeceras, como en los centros poblados y rurales dispersos, pues esto todavía está teniendo o haciendo que la pobreza siga creciendo. Pero lo que le resta y lo que le quita para que tengamos esa baja en la incidencia de la pobreza monetaria que estamos viendo, pues tiene que ver con el crecimiento y con la redistribución que tenemos en cada uno de estos componentes. Entonces, de nuevo, esta es una descomposición que se hace, que es muy estándar de todos los que hacen estos estudios, donde esa descomposición se hace suponiendo que los otros dos factores no se estuvieran moviendo. Crecimiento es el efecto generado sobre la pobreza por el cambio de los ingresos per cápita de las personas. Entonces, si suponemos que los otros dos factores no cambian, los ingresos sí, y eso redujo la pobreza. Y ese es el efecto que es más grande tanto a nivel nacional como en las cabeceras, como en los centros poblados y rurales dispersos. Y cuando revisamos un poco la historia de lo que está sucediendo, pues estamos viendo que los ingresos que están percibiendo las personas, ingresos monetarios, recordemos que esta es pobreza monetaria, a partir de las ayudas institucionales vienen bajando. Entonces, ¿de dónde están subiendo esos ingresos? Pueden haber dos potenciales fuentes donde esos ingresos sí estén creciendo. Uno, que hay más trabajo y entonces las personas están enganchándose en el mercado laboral y por ahí están recibiendo ingresos laborales. Y dos, precisamente que esos ingresos laborales vienen subiendo también jalonados por los incrementos en el salario mínimo. Entonces, pensando también en eso mismo, pues hemos hecho una variación del ingreso real por quintiles, siendo los más pobres el primer quintil y el quinto quintil los más ricos, y allí es muy interesante encontrar que la contribución para el ingreso de la variación por quintiles, en todos los quintiles el que más está aportando son los ingresos laborales. Entonces, tanto esa primera descomposición que le mencionaba como esta variación que nosotros analizamos, encontramos que los ingresos laborales están siendo muy importantes en la superación de la pobreza en el caso colombiano. Esa contribución nosotros la estamos midiendo en unos puntos porcentuales y lo que encontramos es, por ejemplo, para el primer quintil, es decir, los más pobres, esos ingresos laborales aportaron 1,97 en positivo. Y solo para que tenga usted ahí una referencia, las ayudas de otros hogares, que es otra forma también de tener otros ingresos, aportó 1,57. Entonces, en el quintil más pobre está muy cercano, pero aún así es mayor. Pero fíjese usted, por ejemplo, el tercer quintil, los que están en toda la mitad, esos ingresos laborales aportan 5,13 versus las ayudas de los hogares que son 0,66. Entonces, pues vamos viendo cómo en los quintiles 2, 3 y 4 es muy importante, en los extremos 1 y 5 no tanto, pero en todos los casos, todos los quintiles es donde tenemos mayor contribución. Las ayudas que tenemos institucionales son muy importantes. Recordemos que aquí lo que estamos midiendo es la pobreza monetaria. Por eso la contribución de las ayudas institucionales a la reducción de la pobreza monetaria es importante.
Nosotros presentamos también allí un análisis cuando incorporamos las ayudas a cuando no las incorporamos. Y allí estamos viendo, por ejemplo, para estos 2 últimos años que han sido muy importantes, sobre todo en los centros poblados y rurales dispersos. En el 2024, por ejemplo, la diferencia sería en el total nacional, esa incidencia de 31,8. Si no incorporáramos las ayudas institucionales, estaría en 34,1. Entonces, fíjese usted que ahí hay una diferencia de 2,3 puntos porcentuales. En las cabeceras esa diferencia es de 1,6 y en los centros poblados y rurales dispersos es de 4,6. Entonces estas ayudas institucionales sin duda alguna ayudan a la superación o mitigación de la pobreza y tienen un efecto que es mucho más notorio en los centros poblados y rurales dispersos. Pues aquí vamos a ver varias ciudades. Aquí también es importante tener en cuenta que cuando nosotros estamos viendo los resultados de pobreza monetaria, no solamente sumamos las ayudas institucionales del gobierno nacional, sino también de las ciudades que hacen este mismo tipo de ayudas. En este caso particular de 2024 encontramos que tanto Bogotá como Medellín están generando este tipo de ayudas monetarias y por eso ello también se suma a la cuantificación que nosotros estamos haciendo de la incidencia de la pobreza monetaria. Entonces, cuando nosotros estamos viendo esta evolución precisamente de la pobreza monetaria, estamos incorporando también las ayudas que vienen de las ciudades, Medellín y Bogotá en particular para el 2024. Muy importante resaltar que la incidencia de la pobreza monetaria en 2024 se contrajo en prácticamente todas las ciudades. Solamente vemos un incremento en la ciudad de Riohacha que pasó de 47,9 a 48,8%, un incremento de menos de un punto porcentual, 0,9, que no es estadísticamente significativo. En todas las demás 23 ciudades capitales, que es donde nosotros estamos midiendo esta incidencia de la pobreza monetaria, encontramos una reducción. Entonces, pues esto también es algo muy importante. No solamente estamos reportando mínimos históricos para el total nacional y los grandes dominios, sino también una reducción entre el 23 y 24 para prácticamente todas las 23 ciudades, exceptuando Riohacha. Entonces vemos también cómo estas políticas han sido consistentes a través de todos los territorios. Tenemos, por ejemplo, para el 2024 que la mayor incidencia estuvo en Quibdó, 59,6%, seguido de Riohacha, como usted lo menciona, 48,8%, Valledupar 47,5%, Sincelejo 46%. Entonces vamos viendo también que estos territorios suelen ser los mismos territorios que se repiten en el tiempo, no necesariamente en este mismo orden, pero que más o menos uno los encuentra como en esos niveles con las mayores incidencias. Aquí hay algo también muy importante recalcar. Las 3 medidas que tenemos que miden temas relacionados a pobreza monetaria, el índice de pobreza multidimensional y ahora nuestro indicador FIES, que también es el que nos mide el acceso a la comida o todo el problema de inseguridad alimentaria, grave o moderada, pues todos los 3 van muy de la mano, los 3 son muy consistentes cuando los miramos en los territorios nacionales. Pobreza monetaria y FIES dan unos resultados muy similares para estos mismos territorios. Pobreza multidimensional es una pobreza que es estructural y aún así también se parece. ¿Y en qué se parecen los 3? En que hay unas diferencias que yo llamo periferia-centro. Hacia el centro del país tenemos los menores indicadores, hacia las fronteras del país tenemos los mayores indicadores. Y cuando uno revisa qué tipo de poblaciones viven hacia las fronteras, pues también uno encuentra que el grueso de esas poblaciones tienen también mayor participación de comunidades que son mucho más vulnerables. Comunidades étnico-raciales, diferenciales, que son las que vemos que se ubican usualmente hacia esas fronteras del país y por eso podemos encontrar también como que no solamente es una pobreza transitoria, que es lo que mide el indicador de FIES o la pobreza monetaria, sino también una pobreza estructural. Si miramos lo que pasa en el 2024, los que tuvieron las 3 menores incidencias fueron Medellín con 22,1, Bogotá 19,6 y Manizales con 16,7. Y si sigo subiendo son Cali, Pereira, Villavicencio. Entonces de nuevo aquí vemos son ciudades que están hacia el centro del país, estas son ciudades que han hecho esfuerzos más grandes, pero también donde se han hecho más esfuerzos durante más tiempo o durante necesariamente, digamos, se ha repetido una y otra vez los esfuerzos para superar la pobreza.
Si nos devolvemos otra vez, Quibdó, Riohacha, Valledupar, pues se han hecho esfuerzos en estos sitios, pero estos esfuerzos no son persistentes o consistentes a través del tiempo. Mientras que en las ciudades del centro del país lo que sí vemos es que usualmente la mayoría de estos esfuerzos para combatir tanto la pobreza estructural como la coyuntural, pues sí se hacen persistentemente año tras año. La pobreza monetaria extrema es cuánta plata necesitaría una persona para poder consumir el mínimo calórico que necesita un cuerpo humano para sostenerse, que son las 2.000 calorías diarias. Esa es la pobreza monetaria extrema. Por eso se llama extrema, es justo lo que necesitaría uno para poder consumir algo que lo mantenga realmente vivo. Mientras que la pobreza monetaria es sumarle a ese consumo mínimo de alimento un mínimo de otras cositas. Un mínimo de vivienda, un mínimo de vestuario, un mínimo de calzado, un mínimo de servicios. Entonces, esa es la diferencia entre la pobreza monetaria y la monetaria extrema. Bien, el índice de pobreza multidimensional nos ayuda a medir una pobreza que es estructural. La monetaria es más coyuntural, ¿no? Como su nombre nos dice, nos quedamos con 0 pesos en el bolsillo y no nos da ni para pagar por la monetaria extrema la comida mínima o los gastos mínimos un poquito más allá de la comida. Aquí ya tenemos una pobreza que es más estructural. Entonces aquí estamos combinando unos factores que vienen dados para cada uno de los países. En el caso colombiano, por ejemplo, tenemos temas laborales, tenemos temas de educación, tenemos temas de la vivienda que van incluidos en esa pobreza multidimensional. Entonces son 5 factores medidos en 15 variables que nos ayudan a generar ese índice de pobreza multidimensional. Como su nombre lo dice, es un índice porque es una calificación que va de 0 a 100. Y entonces así podemos ver cuánto tiene ese hogar, cada uno de los hogares que nosotros tenemos en la encuesta y calificarlo si es muy pobre o si no es pobre de acuerdo a esas características multidimensionales. Bien, entonces aquí es la inseguridad alimentaria que puede ser moderada o grave o solo grave y es precisamente qué tanta capacidad tenemos de adquirir alimentos y pues esto está también muy relacionado con la pobreza. De nuevo, pobreza monetaria extrema y pobreza monetaria están midiendo cuánto tenemos para comprar esos alimentos, ¿no? Para poder subsistir. Entonces, por eso también están muy relacionados. Nuestro indicador FIES, que es el indicador que nos da precisamente esa noción de inseguridad o seguridad alimentaria, pues es el que también está muy correlacionado precisamente con esa pobreza monetaria y monetaria extrema. Ahí es donde se construyen las líneas de pobreza, que son precisamente las que nos ayudan a identificar esas incidencias que son los porcentajes de los que hablábamos hasta hace un momento. Entonces, para 2024, la línea de pobreza se encontró en 460.198 para el total nacional y la línea de pobreza monetaria extrema en 227.220 pesos. Todos estos son niveles mensuales, entonces ahí podemos ver la diferencia, ¿no? Entonces, lo mínimo que requeriría mensualmente una persona para sobrevivir los 30 días del mes es 227.220 pesos, sumándole esas otras cositas de la canasta, 460.198. Bienvenidos al DANE. Aquí los datos cobran vida y la información transforma realidades. En un par de minutos, descubra cómo el DANE le lleva más allá de las cifras para entender el pulso de Colombia. Imagine un mundo donde los números cuentan la historia de nuestra nación. Con las estadísticas oficiales que producimos, a través de censos, encuestas y registros administrativos, pintamos un cuadro completo de la realidad económica, social y ambiental de Colombia. Con 107 operaciones estadísticas activas, somos la fuente definitiva y oficial de información. Desde el PIB hasta el IPC, exportaciones, industria, mercado laboral, salud, educación, cultura, emociones y mucho más. Estamos en todos lados, capturando la esencia de lo que somos en Colombia. Detrás de cada estadística se encuentra un equipo comprometido y apasionado
que sigue rigurosamente los estándares internacionales. Esta metodología es la misma metodología que se ha venido utilizando en el país. Aquí pues se hacen las actualizaciones de siempre. La última actualización fue en el 21. Es decir, desde 2021 no ha cambiado nada de la metodología. 2021 mide la pobreza del 2020, de tal manera que los resultados que tenemos desde 2020 siguen exactamente la misma metodología. ¿Cuál es esa metodología? Pues está basada en la utilización de la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares, y por eso esa última actualización fue en el 21, porque la última vez que se hizo esa encuesta fue en el 17. Entonces, de aquí que se procesó y tuvimos la información, esa nos da las canastas básicas de las que le hablaba hace un poquitico para poder sacar esas líneas de pobreza. Sale precisamente de esa Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares. Luego se le suma y se le combina la información de la gran encuesta integrada de hogares, que también cambió de metodología en el 21, por eso no repito, es desde el 21 que se mantiene la última actualización que tenemos, desde el 21 mantenemos exactamente la misma información. Esta gran encuesta integrada de hogares es la encuesta de hogares más antigua que tiene el país, que tiene el DANE, que nos sirve para recoger la información de mercado laboral, pero que también nos sirve para esta medición de ingresos de pobreza monetaria. Y a esto le sumamos los registros administrativos de las ayudas institucionales que hablábamos hace un momento. Esos registros administrativos se vienen combinando o enriqueciendo a estas dos encuestas, porque allí tenemos una información que es muy valiosa, que antes no se podía sumar porque no teníamos registros de esta calidad, pero que desde 2021, es decir, para los resultados desde 2020, se vienen sumando. Entonces, desde 2020 no cambia absolutamente nada en la metodología. Bueno, esto se basa en la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares que se recogió en el 17 y mantenemos esa misma. Aquí hay una discusión internacional también, porque todos lo vimos, la pandemia nos cambió muchas formas de consumir. Y dentro de esta discusión, pues muchos países ya han dicho, bueno, deberíamos actualizar porque ya pasamos la pandemia. Nos dimos cuenta que esos cambios de consumo no fueron solamente durante la pandemia, sino que generaron ya también otras rutas de consumo. Y muchos países que tienen los recursos, pues ya están empezando a recoger la información, aunque el estándar internacional nos dice que esta encuesta se debe recoger cada 10 años, pues muchos países están haciéndolo antes de llegar a esos 10 años y pues de nuevo valga la pena esta oportunidad para mencionar que nosotros también nos lo estamos pensando, porque en efecto sí hemos encontrado por otros de nuestros operativos que el consumo de los colombianos sí se vio afectado por la pandemia. El proceso estadístico que sigue el DANE consta de 8 fases: detección y análisis de necesidades, diseño, construcción, recolección y acopio, procesamiento, análisis, difusión y evaluación de la operación estadística. El objetivo de este proceso es impulsar estadísticas que contribuyan al desarrollo integral de Colombia en todas sus dimensiones. Por eso es que precisamente necesitamos renovar o actualizar esta encuesta, generar una nueva encuesta, idealmente pues lo más rápido posible. Igual va a cumplir los 10 años en el 27, entonces seguramente pues será actualizada para ese año, pero sí es muy importante que tengamos esa actualización, porque pues de nuevo pasamos por una pandemia que generó unos cambios muy importantes. Quizás ustedes me han escuchado en la rueda de prensa de PIB que trimestre tras trimestre, año tras año, se ha venido aumentando, por ejemplo, las apuestas en línea. Este es un hábito que adquirimos los colombianos, sobre todo en pandemia. Fue uno de esos consumos que fue creciendo y con la pandemia pues sencillamente se desencadenó. Muchas personas creyeron que esto iba a ser solamente durante la pandemia, durante el confinamiento, mientras no teníamos nada más que hacer, y pues ahí jugar en línea de pronto nos distrae un rato, y resulta que esto nunca se cayó. Todo lo contrario, siguió creciendo, si bien no a los mismos niveles que vimos en la pandemia, ha venido creciendo y no ha parado de crecer. Entonces, pues este, por ejemplo, es solo un ejemplo de cómo han cambiado esos consumos dentro de los colombianos. Nosotros no hacemos proyecciones de ninguno de estos indicadores, ni ningún indicador en el DANE, entonces pues ya eso queda en manos de los expertos y quienes se dedican a este tipo de problemas, a estudiar este tipo de problemáticas en el país. Pero pues lo que compone de nuevo, dentro de las descomposiciones que hemos hecho, los análisis pues nos empujan a pensar que en esta coyuntura actual del país los ingresos laborales son muy importantes. Entonces, mientras sigan creciendo los ingresos laborales, seguramente vamos a seguir viendo estos buenos resultados por estos años.
es posible que los resultados se mantengan, pero no, el DANE no hace proyecciones. Los instrumentos con los que medimos pobreza monetaria son los mismos para monetaria extrema. Pues allí lo que vemos es que el mismo instrumento que nosotros utilizamos para medir la pobreza monetaria son los mismos instrumentos para pobreza monetaria extrema. La misma GIH, la misma NPH, los mismos registros administrativos. Por eso nosotros producimos la información para el total nacional, cabeceras, centros poblados y rural disperso y para las 23 ciudades capitales. Aquí es muy importante tener en cuenta que sí hay comportamientos diferenciales entre la pobreza monetaria y la pobreza monetaria extrema, porque están viendo cosas muy parecidas pero que son distintas. Y también asimismo son los resultados. Si bien veíamos en pobreza monetaria que para absolutamente todas las ciudades caía la pobreza y en los 3 grandes dominios, excepto Riohacha, en la pobreza monetaria extrema vemos que en la mayoría de ciudades hay una caída, pero ya encontramos un poquito más de ciudades que también tuvieron unos incrementos. Son muy pocas las ciudades, pero ya vemos unos incrementos que son importantes. Esas variaciones van entre la que más cayó de monetaria extrema, que fue Valledupar, que pasó de 19.4 a 13.4, y Riohacha, que pasó de 23.5 a 25.9. Entonces, pues vemos también que ese rango de variación también es muy distinto entre la pobreza monetaria y monetaria extrema, y en dónde se da también es muy distinto. A la pregunta ¿qué hacemos? Podemos responder con un presentamos a Colombia su propio reflejo, desde lo que es el sector industrial hasta el agropecuario, la población y su calidad de vida. Somos el corazón de la información del país. Por fin un gobierno nos tuvo en cuenta. Llevamos décadas exigiendo nuestros derechos. La reforma laboral reconoció los derechos de 60.000 madres comunitarias, madres sustitutas, trabajadoras de hogares infantiles y las formaliza. Se acaba la terciarización laboral. El cambio nos une. Gracias. Gracias. Cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.